invitamos a otro exa del CNC, conocidísimo, de la promoción 1977. Él es el profesor doctor Benjamín Fernández Bogado, conocido y destacado periodista, doctor en Derecho, profesor universitario, quien realizó también sus estudios de posgrado en las universidades de Navarra, Oxford, Minnesota, Syracuse y Harvard de los Estados Unidos. Entonces, don Benjamín Fernández Bogado, profesor, bienvenido a esta casa suya y queda usted en el uso de la palabra. Muy buenos días para todos en esta mañana de celebración, de alegría y, por qué no, de recordatorio de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad. Todos hemos tenido la gran satisfacción y el honor de haber pasado por estos espacios físicos donde hemos crecido como personas. Aquí nos hicimos parte de esta república que es la nuestra, la paraguaya, que tiene mucho que ver con el origen de este colegio. En el año 1876 los brasileños dejaban Asunción después de ocuparla militarmente durante 6 años. Se marcharon el 6 de junio después de haber dejado, junto con Argentina y Uruguay, el mayor genocidio que recuerde la humanidad. Nunca tantos paraguayos o nacionales de una tierra fallecieron en ese genocidio americano. El holocausto paraguayo se llevó el 80% de nuestra población, pero no nos dejó sin honor, sin honra, sin orgullo y sin país. Y cuando se fueron los brasileños, 6 meses después, el presidente de la República y Benjamín Acebal, cuya figura se encuentra aquí presidiendo nuestro colegio, decidieron fundar una institución académica que es la base raigal de la recuperación del Paraguay. Apostaron a que el Paraguay tuviera que resurgir como el ave fénix a partir de la educación. Dijeron: vamos a crear un centro de estudios donde todos los sobrevivientes, los niños, los jóvenes que quedaron después del holocausto, tuvieran la oportunidad de juntarse y entre todos reconstruir la república. En esa época no había ya directores para este colegio, porque todos habían muerto, y se hizo una licitación internacional buscando el director del Colegio Nacional de la capital. Y encontraron el primer director del CNC en la Argentina, un ex monje mexicano, que fue el primer director de esta institución, cuyo nombre figura aquí en la entrada de la institución, de apellido Escudero. Escudero creía profundamente de que el Paraguay tendría que resurgir a partir de la educación y no importaba el origen de esa persona para llevar adelante. Lo más interesante de todo es que en la licitación internacional se estableció que el salario del director del Colegio Nacional de la capital fuera el segundo mejor salario después del presidente de la República, por encima de los ministros, por encima de los legisladores, por encima de los altos funcionarios del Estado paraguayo de la época. El país creía profundamente que para reconstruir la patria tendríamos que tratar a los maestros con el mejor salario, con la mejor honra y con el mayor orgullo. Somos, por lo tanto, tributarios de la recuperación y del renacimiento del Paraguay. Aquí está el ave fénix que recuperó el Paraguay de la situación de dramatismo, de tragedia que nos inundó durante mucho tiempo. Y en este lugar nos encontramos todos los paraguayos, pobres y ricos, campesinos y citadinos, gente de distintos orígenes que tuvimos la oportunidad de intercambiar y de interrelacionarnos y de reconocernos. Los paraguayos nos reconocimos en este colegio como parte de un compromiso donde solamente importaba la excelencia. Todavía recuerdo cuando mi madre, que vivía acá y vive a 3 cuadras de este lugar, hizo una vigilia para que sus hijos pudieran ingresar a este colegio, que debían tener un promedio de notas de 9 sobre 10 para que realmente tuvieran la posibilidad de hacerlo. Era un tiempo de grandes exigencias y de grandes demandas. Estuve viendo por aquí al hijo del profesor Víctor Natalicio Vasconcelos, quien fue director en los 2 primeros años de mi colegio.
Y recuerdo una anécdota que pinta de cuerpo entero el Colegio Nacional de la capital. Raúl Peña, el ministro de Educación de la tiranía de Stroessner, una vez le llevaron una tarjeta de recomendación pidiendo que el hijo de esa persona ingresara al Colegio Nacional. Y Peña le tuvo que decir a esa persona: pedime lo que quiera, pero no me pidas que Víctor Natalicio Vasconcelos me escuche en este reclamo. O sea, el ministro de Educación de la República del Paraguay se sentía disminuido ante la estatura del director del Colegio Nacional de la capital y no había recomendación que valiera. Aquí se entraba por capacidad, por excelencia, por preparación, y eso era una cuestión de orgullo. Debemos procurar entre todos reconstruir la patria a partir de este colegio, que tiene ahora 1.240 estudiantes en 2 secciones de mañana y de tarde. Es un colegio que se encuentra intervenido en este momento. Me decía el interventor acerca de las condiciones en las que debemos trabajar. La educación es un mensaje que enviamos a un futuro que no vamos a ver. Y por lo tanto nuestro compromiso es mayúsculo, porque nos despoja de esa visión egoísta y cortoplacista y nos proyecta en el tiempo. Debemos recuperar el Colegio Nacional de la misma manera que hay que recuperar el Paraguay. Y hay que hacerlo con un proyecto comunitario, donde estén involucrados los padres, los alumnos, los maestros y el personal administrativo. Debemos dejar la politiquería en la calle y volver a privilegiar los estudios, el conocimiento y las capacidades. Todavía recuerdo en 1977, cuando abandonábamos este colegio, en ese grupo de estudiantes ni podía yo presumir hasta dónde llegaría la calidad de la educación que teníamos. En ese periodo de ingreso a la universidad de 1978, los 10 primeros ingresantes de todas las facultades de ese tiempo fueron exalumnos del Colegio Nacional de la capital. Y todavía una cuestión de mayor orgullo, cuando hace poco tiempo visitando el Japón, un ex compañero mío, César Gabaza, que fue el mejor alumno del sexto sexta, es el primer extranjero en la historia del Japón, en 5.000 años, de ser profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de Tokio, y un hombre que va camino al Nobel de Medicina a través de grandes investigaciones que se llevan adelante. Siempre tuvimos cuestiones de orgullo entre nosotros. Siempre hubo gente que dejó muy bien puesto las enseñanzas recibidas en este colegio. Debemos recuperarlo a este colegio. Debemos hacerlo para que dentro de 2 años, cuando celebremos los 150 años, no tengamos 2 o 3 actos en un mismo día, sino que tengamos uno solo que esté con nosotros, haciendo más fuerte a este colegio. La expresión aquella que decía Martín Fierro Hernández cuando decía: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. La unidad tiene que volver a ser trabajada como un concepto dinámico que nos corresponda con el verdadero propósito de la educación, que es elevarnos, proyectarnos y volver a nuestra república de nuevo ese concepto común que verdaderamente nos da sentido de orgullo y de proyección. El Colegio Nacional ha sido una institución orgullosa por sus frutos, por lo que ha dado a la República. Por eso, cuando escuchaba al profesor David Galeano y me tocó proponer en la Constituyente de 1992 que el guaraní pasara a ser lengua nacional, así como él honró a su maestro, a Pedro Molinier, también yo recuerdo a ese gran maestro que me enseñó a amar el guaraní, a saber leerlo, a saber escribirlo, y que me enseñó ese hermoso poema de Pedro Encina Ramos, de Ja Abañe'e, que decía: Ja Abañe'e de Neacuaporaiteba, Ja Ete Umiñumeguay Boteja de Easiete Bañaimoa Eirete. Hetaki semo añeja enderera be, hetajo ulpe mareñeja aji aguir yepe aite, coigui apeari hatoyejecha umiva daikatumoai. Así también tenemos que ser los del Nacional. Nos pueden tirar varias flechas envenenadas, nos pueden hacer que los cuchillos estén preparados para acabar con nosotros, pero si nosotros morimos en la división, en la falta de concepto del valor de la educación, también ese pacto con el Renacimiento que hicieron en 1877, cuando creyeron que se podía hacer un colegio de excelencia sobre ese gran osario que era el Paraguay,
así también debemos comprometernos para volver a recuperar el orgullo de todos los paraguayos. Me pareció fantástico la recordación a ese gran capitán de navío, Bozano, el primer estudiante paraguayo del Massachusetts Institute of Technology. Hasta ahora lo recuerdan. Cuando Bozano fue a comprar las cañoneras para la guerra del Chaco, los italianos le pusieron dinero del bolsillo para coimearlo. Y Bozano dijo, sacando el dinero, compre con esto más armas para defender a mi patria. Esa era la gente que tenía el Paraguay. No se los compraba, no se los vendía. Debemos volver a recuperar el orgullo de la honestidad, de la honradez, de la capacidad, del esfuerzo. No nos debe atemorizar ningún tipo de espacios. Cuando yo pensaba saliendo de este colegio que podría llegar a Oxford y Harvard, estaba convencido de que podría dar ese ejemplo de que alguien salido de un colegio público podría acceder a las mejores escuelas del conocimiento. Y gracias a la capacidad adquirida en este colegio y en las universidades públicas, he vuelto a ver de que se podía a través de la educación. Somos lo que hacemos con la educación, somos lo que vivimos la educación. Por eso, en estos 148 años de fundación de este colegio, retornemos el orgullo de ser paraguayos, renaciendo, proyectándonos y viviendo en unidad. Que los 150 años nos encuentren unidos, fuertes y de proyección. Que así sea. ¡Viva el Colegio Nacional de la Capital! ¡Viva! ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva!